Gloria a Dios, gloria a Dios. Buen día. La enseñanza de hoy es una enseñanza muy preciosa, muy maravillosa. Scoot over, Chito. Scoot over. Vamos a estar hablando. Come here. Come here. De. Vamos a estar hablando. Come here. De. Vamos a estar hablando de la. Easy, honey. Come here. De la. Hoy toca el tema. Culminamos ya la enseñanza con respecto a la oración. No que eso lo sea todo, que haya sido todo, no. El tema es muy amplio. Hoy quiero hablar de la otra arma, de la armadura de Dios. Y en esta ocasión toca el turno a la palabra de Dios. Va a ser un paseo muy emocionante, un paseo aquí por las Escrituras, un paseo maravilloso. Esta arma de la palabra de Dios, yo creo que es el arma principal, porque de aquí se derivan todas. De aquí se deriva todo, todo debe estar enfundado en la palabra de Dios. Y lo primero que quiero estar hablando aquí en la palabra de Dios es que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, no es de interpretación privada, como muchos lo piensan. Muchos piensan que este libro es tan santo que no se puede ni tocar. Si este libro es un libro santo, es un libro separado, pero es un libro que Papi Dios nos deja para que lo escudriñemos, para que busquemos en él lo que Dios nos quiera decir, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de este tema. La Escritura no es de interpretación privada y vamos a estar buscando segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro. Los que tienen Biblia y gustan acompañarnos aquí en la enseñanza, por favor háganlo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro va a ser uno de los últimos libros, cerca de los últimos libros. Cuando ya llegas a... Está entre Hebreos y Primera de Juan. Ahí está. Que anheláramos la palabra de Dios, mira, así como esta venadita anhela su leche. Qué maravilla sería, ¿verdad? Algo muy maravilloso. Dicho sea de paso, el apóstol Pedro tiene prácticamente dos escrituras, dos epístolas, dos cartas, primera y segunda. Entonces en esta ocasión vamos a estar leyendo en segunda, la segunda epístola de Pedro. Ya culminó su lechita. Ok, mija. Go eat grass. You need to eat some grass, ok. Entonces aquí en esta escritura, hoy voy a estar compartiendo la casita de muñecas de la nieta, mire. Es una casita muy bonita. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo precisamente del verso, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Capítulo 1, verso 20 y 21. Vamos a estar indagando aquí, ¿verdad? Recuerde, estamos hablando todavía del tema de la armadura de Dios en el subtema de sus armas. Ya miramos, ya tenemos material de lo que es la oración. Ahora vamos a entrar en la espada de la fe, que es la palabra. La espada de la fe, para poder contender con todo demonio, con toda doctrina rara, con toda filosofía hueca y vana, con todas sutilezas
que vienen a demeritar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la espada, nos va a enseñar cómo pelear. Te voy a leer desde el versículo 16 al versículo 21 para contextualizar. Amén. Y vamos a leer a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento, que ponga paz en los corazones de los que van a estar escuchando. Señor, en tus manos ponemos este bello tiempo de palabra. Pedimos que nos hables, pedimos que nos ministres y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que pongas hambre, que pongas el querer como el hacer por tu santa y bendita voluntad. Espíritu Santo de Dios, quita el velo de los ojos ciegos, de los oídos que no escuchan, para que tu palabra caiga en buena tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice de esta manera, verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hay gente, dicho sea de paso, que lo que conocen de Dios es eso, fábulas, cuentos. Escuchan aquí, escuchan allá. Lo que conocen de Dios es porque allá me dijeron, acá me dijeron, allá dicen, aquí predican, acá enseñan. El apóstol Pablo llega siendo enfático diciendo que lo que él habla de Dios no son fábulas, que es testigo presencial de lo que nuestro Señor Jesucristo miró e hizo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, desde la magnífica gloria, una voz decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Eso lo encuentra en el libro de Mateo capítulo 3. Esta palabra que está hablando aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, yo estaba ahí cuando precisamente nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Yo estaba ahí en el río, yo estaba cuando el cielo se abrió, yo estaba cuando escuché esa voz que el cielo habló, que no es otra cosa más de que la palabra de Dios misma. Si te das cuenta, aquí se rompen ya muchos paradigmas. Dios habla, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de presencia, Dios es un Dios que quiere tener comunión con sus hijos, Dios es un Dios de cercanías, Dios es un Dios que está atento a lo que le vamos a decir. Dios es un Dios que precisamente quiere tener esa comunión con el hombre. Dios es un Dios de cercanía. Y cuando la gente no sabe eso, cuando la gente no lo entiende, entonces se pierde una bendición muy grande. Pero cuando la gente toma cuidado de eso, que Dios es un Dios de cercanía, que Dios está presente, que Dios ciertamente sí tiene cuidado de lo que está sucediendo. Cuando Dios tiene cuidado de lo que está sucediendo, tú sabes que es un Dios al que tú puedes seguir, que es un Dios al que tú puedes buscar. ¿Por qué? Porque es un Dios de cercanía, es un Dios de cercas, no es un Dios de lejos. Bendita la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro da testimonio precisamente de eso, de que Dios es un Dios de cercanía, que Dios es un Dios de cerca, que Él estuvo presente cuando el Padre le habló, que sí, que ciertamente Dios habla, que ciertamente Dios está ahí presente, que ciertamente Dios es un Dios que Él quiere glorificarse, que es un Dios que Él quiere derramar su gloria en la humanidad. Es un Dios maravilloso. Y precisamente de ese Dios es el que quiero hablarte, es el que quiero que conozcamos juntos, es el que quiero que aprendamos juntos a temerle, a seguirlo, a estar presentes en su palabra, de que Él tiene ese cuidado de nosotros, ¿verdad? El apóstol Pedro fue testigo presencial, no nada más lo escuchó, sino que estuvo ahí. Y nosotros oímos esta voz,
enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura que está hablando aquí el apóstol Pedro no es otra cosa más de que la palabra de Dios. Si tu fundamento está puesto en otra cosa que no es la palabra de Dios, permíteme decirte, desafortunadamente, estás siguiendo fábulas, que fue lo que dijo el apóstol Pedro aquí en el versículo 16. Primera de Pedro, versículo 16. Pero me adelanté una escritura. Aleluya. No es... Ay Dios, es que uno disfruta cuando uno empieza a leer. Cuando llega la revelación, cuando llega el conocimiento y cuando se da uno cuenta que fuimos esclavos, que fuimos prisioneros por muchos años a un sistema, a una religión, a una creencia no escudriñada. De verdad, créemelo, cuando yo entendí la palabra, cuando a mí se me reveló la palabra por su Espíritu Santo, dije yo, wow, increíble pero cierto, cuánta gente está en tinieblas y no lo sabe, piensa que va en luz. Y aquí dice el versículo 19 de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Escritura, la palabra profética más segura que es la Biblia, no es de interpretación privada. Nos tiene que quedar claro eso. La palabra de Dios no es de interpretación privada. No es para que nada más 1, 2 o 3 la lean. No nos equivoquemos. No es eso. La palabra de Dios es para que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia venga a Él y Él se va a dejar encontrar. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Pues en muchos lugares te están diciendo, en muchos lugares lo que dicen es que nosotros tenemos el entendimiento, es que nosotros tenemos la potestad de parte de tal investidura, de parte de tal grupo, a nosotros se nos fue dada. Hay gente tan loca que cree que la iglesia está basada sencillamente en Pedro. Y esa es una locura bien grande. Aquí está diciendo el mismo Pedro en el versículo 16, está diciendo que ellos fueron testigos de a quién fue elegido en el Jordán, en el monte, cuando Jesús fue bautizado. Se abrieron los cielos y hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencias. Estoy leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21, pero esto lo encuentras también en el libro de Mateo, capítulo 3, cuando se abren los cielos y se escucha la voz diciendo: este es mi Hijo amado. Entonces, no es de interpretación privada, es para todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, venga a las fuentes y su sed sea saciada.
Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente que está confundida y hay mucha gente que se pone loca diciendo, yo no leo la Biblia porque la Biblia la escribieron los hombres. Aquí está diciendo el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pedro que la profecía, la palabra de Dios nunca fue inspirada por Pedro, por Juan, por Santiago, por Mateo, por Marcos, por Isaías, por Moisés. No, Señor, la palabra de Dios fue directamente inspirada en el espíritu, en el alma de estos personajes que sabemos que son los escritores, que sí hubo una mano física, material, que escribió el dictado de Dios en el alma, en el corazón, en el espíritu de los santos hombres de Dios. Cuando digo santos hombres de Dios, no me refiero a efigies, no me refiero a imágenes, no me refiero a un pedazo de madera, no me refiero a un pedazo de metal, no me refiero a una imagen adornada de oro. Cuando digo los santos hombres de Dios, la Biblia lo que le llama santo, que es una palabra, creo que es hebrea, dice, la palabra santo es separado, los hombres separados, que fueron separados para el servicio a Dios, escribieron en todo momento siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así es como la Biblia inicia a través de una inspiración. Cuando se empieza a dar el Génesis que le es dado a Moisés, cuando se empieza a dar el Génesis, se empieza a dar a través de una inspiración divina para que se escriba. Y hasta la fecha del día de hoy, el Espíritu Santo de Dios acomoda las cosas que el ser humano no entiende, las acomoda como se deben de discernir, porque las cosas espirituales se han de discernir en el Espíritu, dice la palabra de Dios. Quiero que quede bien claro, quiero que se rompa ese paradigma, quiero que se rompa esa ignorancia, que la Biblia solamente algunos cuantos la pueden manejar, leer, estudiar, escudriñar. No, Señor, la palabra de Dios fue dada para todos, para todos. ¿En dónde empieza este problema de que necesitamos a alguien que nos ayude a interpretar la Biblia? ¿En dónde nace? ¿En dónde surge esto? Te lo digo. Esto fue precisamente cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y que Dios los llama al Monte Santo. Cuando Dios los manda a llamar al Monte Santo, el Señor empieza a dar órdenes para que el pueblo se santifique. Y como el pueblo no se quería santificar, o como el pueblo no quería pagar el precio de vivir en consagración, tuvieron miedo. Y como tuvieron miedo, estos hombres sencillamente le dijeron a Moisés, habla tú con él y tú nos dirás todo lo que él te dijo. Y desde ahí empieza este problema que necesitamos, entre comillas, alguien que ayude a nuestra fe. Y esto está en el capítulo 20 de Éxodos. Vamos a leerlo. Capítulo 20 de Éxodos, el verso 19. Capítulo 20 de Éxodos. El libro de Éxodos es el segundo libro de la Biblia, en el orden que la tenemos nosotros, ¿verdad? Éxodos 20, el verso 19. Pero te voy a leer desde el verso 1, que son los mandamientos, dice a la gloria del Señor, capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Ya se identifica, ya se presenta. Yo soy el Dios que liberta a los cautivos. Yo soy el Dios el que da entendimiento. Yo soy el Dios que habla. Porque aquí dice que le dijo Dios, no hubo un escrito. Aquí Dios dice, yo soy Jehová tu Dios. Y empieza el versículo diciendo, y habló Dios todas estas palabras. Dios habla. Por eso era la importancia en mi corazón de que tuviésemos ese entendimiento, ese discernimiento, que la oración es un arma poderosa para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de demonios. Es un arma que tú puedes cargar todo el tiempo contigo y no es como aquí en los Estados Unidos, que tú necesitas una licencia para portar armas. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la licencia para portar el arma de la oración. Y ahora te estoy hablando del arma de la espada de la fe, que es la palabra. Verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dice que el que le clama a alguien más, por eso es mi importancia de que te quede bien claro que toda oración tiene que ser puesta en el nombre de Jesús, porque Jesús se le dio el nombre, que es sobre todo nombre. Jesús venció, Jesús descendió hasta la tumba, la parte baja de la tierra, fue y tomó las llaves del infierno y se las entregó a la iglesia, dice la palabra de Dios. Ningún otro ser humano ha muerto y resucitado en esa magnitud para ser glorificado. Ese nuestro Señor Jesucristo, este milagro maravilloso de morir, resucitar e ir al mismo infierno, sacar las llaves de la muerte y entregarlas a nosotros, la iglesia, eso es algo glorioso. Eso es algo poderoso, por eso no hay otro nombre en el cual se pueda predicar, en el cual se pueda testificar y en el cual se pueda orar. Sí, hay mucha gente que le pide a la piedra, le pide al palo, le pide al oro, pero aquí te está diciendo el libro de Éxodos que no hagas eso, porque eso dice Dios que lo toma como que tú lo aborreces, que lo toma como que tú no quieres estar en armonía con Él. No lo hagas. Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios. Por eso la Biblia le dice que esta es la espada de la fe, que parte las coyunturas, que parte la cabeza y discierne cada uno de los pensamientos. Esta es la palabra de fe. Por eso el apóstol Pedro dice en la escritura que ya leímos, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 21, dice ahí que ellos escucharon, cuando se abrieron los cielos, escucharon la voz de Dios que dijo: Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Y Él viene revelado en las páginas de este libro llamado Biblia. Y la Biblia le llama a la propia Biblia la espada de la fe, para destruir toda alimaña, todo demonio, toda doctrina errónea, todo espíritu religioso. La palabra de Dios viene a poner en orden lo que de Dios se conoce. Porque lo que de Dios se conoce y nos es manifiesto es a través de la bendita Escritura. Ay, Jehová. No tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. No andes jurando. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día reposarás para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tus bestias, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Por eso hay un día donde vamos a la casa del Señor. Hay un día que tenemos separado para ir a alabar y glorificar su nombre, porque en 6 días la tierra fue
hecha, todo lo que está aquí, todos sus elementos, todas sus cosas que están aquí fueron hechos en 6 días, pero el séptimo día nuestro Señor descansó. Y aquí no necesariamente habla de un día. El Señor nos exhorta a que nos congreguemos, que no nos dejemos de congregar, pero aquí lo que está presentando es el reposo eterno que nuestro Señor Jesucristo, aquí está presentando el reposo a nuestro Señor Jesucristo, que es un reposo eterno, que vamos a descansar cuando Él nos lleve a su presencia. Cuando Él nos lleve a su presencia, aquí nos va a dejar saber que lo vamos a estar adorando, que lo vamos a estar glorificando. Entonces, si tú estás acostumbrado a mirar otro tipo de demonios, otro tipo de cosas por las cuales le pides a Dios, tú vas a estar incómodo en el cielo. Tú no puedes ir al cielo, porque en el cielo toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es dada al Cordero que venció, a Jesús. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres aquí en la tierra o en el cielo en el cual la gente pueda ser salva. Es en el nombre de Jesús. La Biblia no lo dice. La Biblia lo explica. Ay, Jehová, y solamente iba por un poco, ¿verdad? Pero es que uno cuando empieza a leer, uno lo disfruta. Verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Mira, primero, los primeros 5 mandamientos se enfocan en adorar y honrar el nombre de nuestro Dios, en santificarlo. Los otros 5 son para que vivas en paz con tu prójimo. Pero ¿cómo vivir en paz con el prójimo cuando te toca predicar y el prójimo tiene una doctrina contraria, verdad? Hay que predicarle, porque tú lo que quieres es que ese prójimo tuyo le vaya bien, esté bien y lo puedas encontrar el día de mañana en el cielo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni sus buey, ni su asno, ni su cosa alguna de tu prójimo. Dice, ya estaban hablando en el monte. Verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba, y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Aquí viene el problema. Nuestro Dios es un Dios de cerca. Nuestro Dios quiere que le ames. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega nuestro Dios a nuestro corazón? Cuando llega Dios a nuestro corazón, llega con orden, llega con poder, llega con gloria, llega su majestad. Pero cuando tú no estás dispuesto y disponible a apartarte del mal, entra miedo, entra temblor, y entonces empezamos de chismosos a decir, ay, no, es que eso se la creen que son muy santurrones. Ellos se la piensan que ya no pisan ni la tierra, se sienten ya como en el aire. Eso se las creen de todas. No la creemos de todas. Yo soy pecador igual que tú. Lo único que hace diferencia entre ti y mí, que si no te arrepientes, vas a ser condenado por lo que hiciste. Pero si te arrepientes, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Dios es un Dios de cerca. El pueblo tuvo miedo cuando miraban que los truenos, sucedió en el monte Sinaí, cuando los truenos, cuando la voz de bocina, cuando Dios estaba dando el decálogo, Dios estuvo hablando en el monte, y en el monte toda la congregación, todos esos miles de personas escucharon la voz, todos esos miles de personas escucharon, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Escucharon todo el decálogo y les dio miedo. ¿A ti te da miedo cuando escuchas hablar de la palabra de Dios? ¿A ti te da miedo cuando oyes su voz? ¿A ti te da miedo cuando te predican? Cuidado, escudriña tu corazón. Escudriña tu corazón. Porque algo está mal. Ay, Jehová. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el
pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. ¿Te fijas desde dónde viene la raíz? Desde el segundo libro de la Biblia, desde ahí viene la raíz a que el pueblo necesita un intérprete para la palabra, cuando lo que Dios está diciendo es que te acerques a Él. Dice, acércate a mí, yo me acercaré a ti, acércate. Pero el pueblo, cuando es confrontado con la verdad, el pueblo se quiere apartar, el pueblo quiere correr, el pueblo quiere salir huyendo porque le tiene miedo a la gloria de Dios. ¿Es tu caso? ¿Le tienes miedo a la gloria de Dios? Pues déjame te digo, el Señor está aquí para reconciliarte, el Señor está aquí para que lo ames, el Señor está aquí para que voluntariamente tú indagues en su palabra, para que voluntariamente tú indagues en su amor. El Señor es amor, el Señor quiere que tú estés presente en Él y con Él. Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Aleluya, el Señor quiere que te amistes con Él. Por eso me es menester leerte esto que te estoy diciendo, que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Quien buscó darle la interpretación privada, quien buscó hacerlo como que es privado y como que nada más algunos pocos tienen la capacidad, tienen la facultad de escudriñar la Biblia, fueron los mismos hombres. Aquí lo miramos en el libro de Éxodos, en el capítulo 20, del versículo 19 al 21, ahí dice que los hombres tuvieron miedos a hablar con Dios. ¿Tú tienes miedo? No tengas miedo, solamente arrepiéntete y conviértete para que venga ante la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepiéntete, lo que Dios está pidiendo es nada más que te arrepientas para que empieces una comunión con Él. Eso es lo que Él está pidiendo, pero la palabra de Dios no es de interpretación privada. Hay una tradición popular que casi todos crecimos en ella, donde dicen que ellos tienen el don para la interpretación de la palabra de Dios, por el mucho estudio, porque a ellos se les confirió, porque ellos están casados con la iglesia. El que se va a casar con la iglesia, que aún no está casado, el que se va a casar con la iglesia es Cristo. Ningún otro se puede casar con la iglesia, porque Cristo la compró a precio de sangre. Todo aquel que dice esas blasfemias, ese es un blasfemo. El único que se puede casar con la iglesia se llama Cristo. Por eso Él nos está lavando las vestiduras con el lavacro de su palabra. No hay otra persona que se pueda casar con la iglesia. El único que se casa con la iglesia se llama Cristo. Arrepiéntete y conviértete para que vengan ante la presencia de Dios tiempos de refrigerio. No estés engañando a la gente. La gente necesita saber que su Dios es un Dios de cerca, sino un Dios de lejos. La gente necesita entender que la palabra de Dios está al alcance de una oración. Arrepiéntete, búscalo, dile: Señor, ven a mí, Señor, perdóname, Señor, te entrego mi vida, Señor, cámbiame, Señor, guíame, que tu Espíritu Santo me ayude, Señor. Sí, sé que soy pecador. Esta gente reconoció que son pecadores, pero no se arrepintieron. En el miedo que les dio, le dijeron a un hombre: tú habla con Dios para que lo que Él te diga, tú no lo dices a nosotros. Y desde entonces mucha gente huevona, vaga, sin vergüenza, que no quiere desvelarse para leer la Biblia, que no quiere pasar hambre para ayunar y buscar su presencia, que no quiere estar de rodillas para buscar la gloria de Dios, que no quiere santificarse, que no quiere quitarse la porquería que el mundo ofrece. Esa gente sin vergüenza es la que le pide a otra persona que Él busque a Dios por ellos y que Él escuche a Dios, y luego que vengan y le digan qué es lo que Dios dijo. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con Moisés? Lo querían matar, porque ya no les gustaba la palabra de Dios que Dios les daba. Los sinvergüenzas no se santificaban, pero sí querían matar al mensajero. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir los sinvergüenzas. Tú también eres de los que quieren matar. Jesús dijo en una ocasión: Jerusalén, Jerusalén, que matas y entregas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise cubrirlos como la gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste y fuiste rebelde? ¿Tú también eres de esos rebeldes que quieres matar a los que te anuncian que te arrepientas? ¿Tú también eres de esos rebeldes que quieres matar cuando te vienen a dar el mensaje? Pues el Señor te dice: arrepiéntete, arrepiéntete, porque ya el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntete. El Señor para eso nos habla, el Señor para eso nos da su mensaje. Esta es la espada de fe, esta es la espada de la fe, esta es un arma para que Satanás, el diablo y sus demonios no puedan vencer contra ti.
Aquí es donde se derriban, aquí es donde caen las adicciones, la fornicación, el adulterio, el chisme, el pleito, la ira, todo tipo de vaina, todo tipo de demonio, a través de su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Voy a la parte 2, amén. Gloria al Señor.